Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a platicar sobre los lípidos. Así que vamos con la introducción y adelante. Muy bien amigos, el día de hoy vamos a platicar sobre los lípidos, pero como son moléculas tan diversas y con distintas funciones, los vamos a dividir en varias partes. Así que el día de hoy veremos la primera parte, donde platicaremos de la clasificación general de los lípidos y algunas otras características. Los lípidos. Los lípidos son un grupo de compuestos químicamente diversos, solubles en solventes orgánicos como por ejemplo el cloroformo, el metanol o el benceno, y prácticamente insolubles en agua. La mayoría de los organismos los utilizan como reservorios de moléculas que normalmente son utilizadas para producir energía, aceites y grasas. Los mamíferos los acumulamos en forma de grasas y los peces los almacenan como ceras. En las plantas se almacenan en formas de aceite protectores con aromas y sabores característicos. Los fosfolípidos y esteroles constituyen alrededor de la mitad de la masa de las membranas biológicas. Entre los lípidos también se encuentran cofactores de enzimas, acarreadores de electrones, pigmentos que absorben la luz, agentes emulsificantes, algunas vitaminas y hormonas, mensajeros intracelulares y todos los componentes no proteicos de las membranas celulares. Muchas biomoléculas contienen tanto grupos polares o cargados iónicamente, y así también contienen regiones apolares, por lo tanto son simultáneamente hidrofílicas e hidrofóbicas. Estas moléculas con iones, por ejemplo, de los ácidos grasos, y entre ellos podemos hablar del ácido palmítico o del palmitato, se conocen como anfifílicas, anfifilos o anfipáticas, del griego anfi, ambos, patos, pasión. Estas moléculas que contienen tanto cargas iónicas como regiones hidrofóbicas pueden establecer interacciones con las moléculas del agua y además pueden establecer interacciones con otras cadenas hidrocarbonadas. ¿De acuerdo? La función biológica más importante de los lípidos es la de formar las membranas celulares, que en mayor o menor grado contienen lípidos en su estructura. En ciertas membranas la presencia de los lípidos específicos permite realizar funciones especializadas. Tal es el caso de las células nerviosas de los mamíferos. La mayoría de las funciones de los lípidos se debe a sus propiedades de autoagregación, que permite también su interacción con otras biomoléculas. De hecho, los lípidos casi nunca se encuentran en estado libre, generalmente están unidos a otros compuestos, como carbohidratos para formar glicolípidos o a proteínas formando lipoproteínas. Aún no se acepta una clasificación universal de los lípidos. Algunos autores las clasifican de acuerdo a sus propiedades físico-químicas. En otros se les clasifica en complejos o saponificables por su capacidad de formar jabones cuando se les somete a hidrólisis alcalina, y aquellos que no pueden formar jabones se conocen como lípidos simples o lípidos no saponificables. Vamos a ver algunas características generales de los lípidos de acuerdo a su clasificación, y vamos a ver algunas de sus propiedades. Recordando, los lípidos son derivados de ácidos grasos orgánicos y sustancias relacionadas. Entonces normalmente N, que es este grupo CH2, es impar
y normalmente va a estar repetido entre 5 y 23 veces. Aquí tenemos el grupo carboxilo, este es un enlace éster, y aquí pues R nos representa cualquier macromolécula. Los ácidos grasos son los principales componentes de los lípidos complejos. Están formados por cadenas hidrocarbonadas de diversas longitudes, en las que uno de los extremos se encuentra un grupo carboxilo y en el extremo opuesto un metilo. La cadena hidrocarbonada puede contener dobles enlaces o insaturaciones que les confieren propiedades especiales. Entonces aquí tenemos el grupo carboxilo, como vemos está ionizado, y este grupo carboxilo le permite al ácido graso poder establecer interacciones con la molécula de agua. Acá tenemos la cadena hidrocarbonada, que normalmente puede estar sin dobles ligaduras, y entonces se van a conocer como ácidos grasos saturados, o presentar dobles ligaduras y entonces se van a conocer como ácidos grasos insaturados. Básicamente estos son los componentes principales de todos los lípidos que vamos a estudiar. Entonces, la clasificación, como ya hemos visto, una de ellas es en lípidos sencillos y en lípidos complejos. Entre los lípidos sencillos tenemos a los esteroles, a los eicosanoides, a los terpenos y a los ácidos grasos, de los cuales ya vimos algunas de sus características y propiedades. Tenemos los lípidos compuestos. Entre los lípidos compuestos tenemos a los glicéridos, a las ceras, tenemos a los fosfolípidos, a los glicolípidos y a los esfingolípidos. Entonces vamos a ver características generales de cada uno de estos grupos para posteriormente entrar en detalle de las funciones de cada uno de ellos. Entonces, los glicéridos como están formados por ésteres de ácidos grasos y de la glicerina. Aquí tenemos entonces el glicerol. Este glicerol puede provenir de la glucólisis, por eso de manera indirecta la glicólisis o el metabolismo de carbohidratos nos provee una molécula que es el glicerol, que normalmente se utiliza para formar a los glicéridos. De acuerdo, esto es una molécula de glicerol. Este OH del glicerol ha perdido un hidrógeno por la esterificación con este grupo carboxilo, y entonces aquí tenemos 1, 2 y 3 cadenas de ácidos grasos. Por eso es que generalmente los glicéridos se conocen como ésteres de ácidos grasos y de glicerina o glicerol. Las ceras funden entre 40 y 120 grados centígrados. Tenemos un ejemplo, el de la cera de abejas, que posee de 70 a 80% de ésteres, de 12 a 15% de ácidos libres y de 10 a 16% de cadenas hidrocarbonadas. Entonces aquí tenemos otra vez, este es un grupo carboxilo, ¿sí? Aquí tenemos una cadena de ácido graso y acá tenemos otra cadena de ácido graso. Una de las características de la cera es que una de las cadenas de ácidos grasos se une a un oxígeno del grupo carboxilo. Entonces la cadena hidrocarbonada que se une al carbono del grupo carboxilo tiene un tamaño de 12 a 20 grupos CH2, mientras que la cadena que se une al oxígeno del grupo carboxilo normalmente tiene un tamaño de 19 a 31 átomos de carbono, representados por este CH2. Los fosfolípidos nuevamente son ésteres de ácidos grasos y de ácido fosfórico, pero nuevamente tenemos a la molécula del glicerol, tenemos una cadena de ácido graso, tenemos otra cadena de ácido graso y luego tenemos el ácido fosfórico. Los fosfolípidos van a variar porque a este ácido fosfórico se le pueden agregar diferentes moléculas, como ya veremos más adelante. Tenemos a los glicolípidos. Los glicolípidos nuevamente
tienen como base el glicerol, por eso dice aquí que son ésteres de ácidos grasos y glicósidos de la glicerina. Tenemos, repito nuevamente, la molécula de glicerol, tenemos la esterificación con un ácido graso, acá tenemos otra cadena de ácido graso y aquí tenemos la unión de un carbohidrato. Nuevamente los glicolípidos van a recibir sus nombres y van a tener funciones diferentes dependiendo del número de carbohidratos y del tipo de carbohidratos que se unan a ellos. Vamos a ver los esfingolípidos y otros lípidos. Normalmente los esfingolípidos son derivados de la esfingosina. La esfingosina es toda esta estructura que estamos observando acá. Tenemos como ejemplo las ceramidas que forman parte de nuestro cabello. Y aquí tenemos un ejemplo de que en este oxígeno se puede unir cualquier molécula. En este grupo amino se puede unir cualquier molécula. En este caso, esta es la esfingosina y las ceramidas tienen como sustituyente en el grupo amido este grupo funcional, mientras que en este oxígeno vamos a presentar un hidrógeno. Pero nuevamente, dependiendo de la naturaleza de los sustituyentes, tanto en este oxígeno como en este grupo amino, se van a clasificar. También se pueden clasificar en base a su solubilidad en el agua. Entonces se van a clasificar en insolubles, solubles y esponjadas. Van a ser insolubles los que contienen pocos grupos polares. No interaccionan con el agua de la fase acuosa. Se asocian y tampoco se van a suspender ni van a emulsionar con las moléculas de agua. Se orientan en la interfase aire-agua o aceite-agua y permanecen siempre separados de la fase acuosa. Aquí tenemos por ejemplo monocapas con cadenas hacia afuera de la disolución. Tenemos como ejemplo los di y triglicéridos, que son alcoholes alifáticos, esteroles, colesterol y ácidos grasos totalmente protonados, o como se conocen, ácidos grasos saturados. También tenemos moléculas anfipáticas, que va a depender del balance hidrofóbico y hidrofílico, es decir, qué tantas cadenas hidrocarbonadas tenemos y también qué tantos grupos polares que pueden establecer puentes de hidrógeno o interacciones iónicas con el agua están presentes. Las moléculas anfipáticas pueden ser completamente solubles, las que contienen grupos polares tienen una gran solubilidad con el agua. A bajas concentraciones forman disoluciones moleculares, ejemplo los jabones, detergentes iónicos, ácidos fosfatídicos. A mayor concentración que su solubilidad se forman micelas. Tenemos concentración micelar crítica, que es la concentración a la que se alcanza la solubilidad molecular, y tenemos la formación de micelas, es decir, después de que estas moléculas que tienen capacidad de solubilizarse en el agua y de interaccionar entre ellas se aumenta su concentración, llega un momento en que se empiezan a asociar ellas mismas, formando este tipo de estructuras que observamos aquí, que se conocen como micelas. Estas micelas se cree que fueron el origen de las membranas celulares. Por eso tienen formas esféricas, que normalmente se forman a altas concentraciones. Las moléculas de las micelas están en equilibrio rápido con la disolución y con otras micelas. Esto es por cuestiones de termodinámica. Entonces vamos ahora a ver una clasificación más general y algunas funciones. Vamos a empezar con los glicéridos. Los acilgliceroles o acilglicéridos, como ya habíamos visto, son los ésteres de ácidos grasos con el alcohol de 3 átomos de carbono, que ya habíamos visto que es el glicerol, que este glicerol puede provenir de la glucólisis y por lo tanto nuevamente les reitero que los carbohidratos son altamente cetogénicos, es decir,
son capaces de producir lípidos, al cual se le pueden esterificar, como ya habíamos visto, 1, 2 o 3 ácidos grasos. Un triacilglicerol simple es aquel que solo tiene un solo tipo de ácido graso, es decir, los 3 ácidos grasos van a ser de la misma naturaleza. Por ejemplo, aquí AAA, que puede ser ácido palmítico, entonces las 3 sustituciones son de palmitato. Aquí puede ser ácido araquidónico y así sucesivamente. Sin embargo, si posee 2 o 3 sustituyentes, entonces se trata de un triacilglicerol compuesto, es decir, aquí tenemos 2 ácidos palmíticos, que sería AA, y un ácido hexanoico, que sería el B. ¿De acuerdo? Entonces acá podríamos tener otra vez un ácido palmítico, podríamos tener un ácido y 2 ácidos hexanoicos, y así sucesivamente, siendo este tipo de sustitución AAB y BBA estereoisómeros. Normalmente los triacilglicéridos son la fuente de energía en los mamíferos. ¿Cómo se clasifican? Ya habíamos visto, según los ácidos grasos, se clasifican en hologlicéridos. Ya habíamos visto que los 3 ácidos grasos son iguales, o heteroglicéridos cuando las cadenas de ácidos grasos son diferentes. Pero también según el grado de esterificación, es decir, monoglicérido cuando solamente tenemos un ácido graso esterificado, diglicéridos cuando tenemos 2 ácidos grasos esterificados o unidos al glicerol, y la forma más común son los triglicéridos, que normalmente son las 3 sustituciones de los oxidrilos del glicerol esterificadas con ácidos grasos. También se clasifican en líquidos o sólidos, perdón. Los líquidos son los aceites y los sólidos son las grasas. También, como ya habíamos platicado, según el grado de insaturación, en saturados e insaturados. Y los insaturados son aquellos que presentan dobles ligaduras. Aquí tenemos algunos ejemplos de fuentes naturales de glicéridos. Tenemos en las palmas, en el coco, también tenemos en el olivo, en el girasol, tenemos en el algodón, en el cacahuate, generalmente en todos los pescados y en los cerdos. Aquí tenemos el ejemplo de la manteca. Los triacilglicéridos se almacenan en los adipocitos o células grasas en forma de gotas, ocupando casi toda la totalidad de las células. Se almacenan en semillas de planta donde proporcionan energía. Tienen una gran ventaja sobre los carbohidratos porque no se hidratan. Muy bien, con esto hemos terminado el video del día de hoy, que como ya habíamos platicado es la primera parte de la estructura y función de los lípidos. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu comentario. Si es la primera vez que llegas al canal, te invito a que te suscribas. También te invito a que compartas el contenido de este canal. Y espero que también actives la campanita para que estés al pendiente de las actualizaciones o de los nuevos videos que vamos subiendo. Por tu atención, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.